Estamos esta mañana, esta tarde, esta noche, a la hora que no sea que nos estés viendo. Estamos comenzando una nueva serie del libro de los Hechos. La semana pasada terminamos una serie llamada Eclesia respecto a las 7 iglesias de Apocalipsis, así que te damos la bienvenida. Tú que nos acompañas, que nos sigues a través de las redes sociales, a través de YouTube, de nuestro canal. Nuevamente siempre te pedimos que nos des like, que te suscribas al canal. Eso nos hace que el algoritmo, ¿verdad?, de YouTube y de Facebook nos ponga en las primeras opciones. Y lo que hace eso es que el evangelio sea más fácilmente expresado a otras personas. Así que te damos la bienvenida esta mañana y esperamos en este momento, esperamos que podamos aprender juntos de la palabra del Señor. Y bueno, el tema de hoy se llama el Top 10 de los eventos importantes del libro de los Hechos. Tú has visto que a veces en los canales de televisión hay videos, el Top 10 de música, de películas. Bueno, hoy vamos a hablar el Top 10 de los eventos importantes del libro de los Hechos. Y hemos estudiado el libro de los Hechos y vamos a ver hoy de los capítulos 1, capítulo 1 al 17. Y estamos comenzando una nueva serie, la serie del libro de los Hechos. Y este es nuestro cuarto verano en nuestra iglesia estudiando el libro de los Hechos. Y sabes, probablemente es mi libro favorito de la Biblia. El libro de los Hechos puede leerse como un libro de historia. Algunos lo catalogan como un libro histórico. Pero si eso es todo lo que tú ves del libro de los Hechos, has perdido el punto. El libro de los Hechos registra la historia de la iglesia primitiva. Pero sabes, también es un libro de estrategia, también es un libro de administración para la iglesia. Es un libro de historia que nos cuenta una de las historias más emocionantes, que es la historia de la iglesia primitiva. Me encanta porque es una vista de 30,000 pies, una vista de pájaro de los primeros 35 años de la iglesia de Jesús, de cómo Él construye su iglesia. Hechos, como algunos de ustedes conocen, fue escrito por el doctor Lucas. Es su segundo libro, ¿verdad? Él escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Fue escrito para un hombre llamado Teófilo, como un registro de la iglesia primitiva, pero también como una herramienta de discipulado para Teófilo y para todos los que lo leyeran. Entonces es muy, muy interesante el que podamos aprender de este libro tan trascendental para nuestra iglesia. Recordamos que Lucas se une al viaje misionero de Pablo en Macedonia. Vemos que los escritos de Lucas pasan, y a veces Lucas habla de tercera persona a primera persona y después vuelve a tercera persona de nuevo. Él escribe desde ambas posiciones literarias o puntos de vista. Lucas parece presentarnos una carta completa en diferentes secciones, todas basadas en la misión de Jesús de llevar el evangelio al mundo. Su propósito, en otras palabras, no era simplemente narrar una historia de la iglesia, pero él quería mostrarnos su proceso, el proceso geográfico, el proceso contextual de la iglesia en misión en el mundo, de la misión de Jesús para el mundo. Y vamos a ver algunas secciones principales de esta misión, ¿verdad? De esta misión que Jesús les dio. Y en Jerusalén, ¿verdad? Y la primera que podemos ver, amados hermanos, es en Jerusalén, de los capítulos 1, del 6 al 7. Podemos ver principios, milagros y persecución.
En el libro de los Hechos capítulo 6 versículo 7 dice, y la palabra de Dios continuaba aumentando y el número de discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén y muchos sacerdotes se volvieron obedientes a la fe. También podemos ver lo que sucedía en Judea y en Samaria, en Hechos capítulo 6 del 8 al 9 hasta el 30. Hay persecución, hay dispersión, pero el evangelio está en marcha. Por ejemplo, si nos referimos a Hechos 9:31, dice, así que la iglesia en toda Judea, en Galilea y en Samaria tenía paz y estaba siendo bendecida, caminaban en el temor del Señor y en comunión con el Espíritu Santo, siendo multiplicada. También podemos ver lo que sucedía en Antioquía, en Hechos 9:32, 12 al 24. Ocurre salvación a los gentiles, ocurre la base de la misión. Y Hechos 12:24, entre esa parte nos dice, la palabra de Dios aumentaba, se multiplicaba y crecía. También lo que sucedía en Asia Menor, Hechos 12 del 25 y también del 16:5. Podemos ver la misión al mundo gentil y el consejo de Jerusalén. En Hechos 16:5, por ejemplo, dice, entonces las iglesias se fortalecían en la fe y aumentaban en número diariamente. Lo que sucedía cerca del mar Egeo en Hechos 16, del 6 al 19, que aquí la misión se va más al este. Los judíos aquí rechazan a los gentiles, pero comienzan a aceptar a Jesús. Hechos 19:20, por ejemplo, dice, de modo que la palabra del Señor continuaba aumentando y prevaleciendo poderosamente. Podemos ver también el ministerio final de Pablo. En Hechos 19:21 al 28 al 31. Y aquí Pablo escribe por última vez, y por ejemplo en Hechos 28:30 dice, vivió allí 2 años enteros a sus expensas y dio la bienvenida a todos los que vinieron a él, proclamando el reino de Dios y enseñando sobre el Señor Jesucristo con toda audacia y sin obstáculos. Cuando nosotros terminamos la serie pasada, se sintió como algo muy oportuno sobre lo que está pasando ahorita en este momento histórico en Estados Unidos. Queríamos aprender lo que Jesús espera en la serie pasada respecto a su iglesia y lo que Jesús celebra también respecto a su iglesia y cómo Jesús quiere que nos comportemos como su familia. Pero sabes, Hechos es increíblemente oportuno igualmente, porque aunque el libro termina con Pablo con el ministerio de Roma, la obra del Espíritu Santo, amado hermano, todavía sigue sucediendo. Sigue continuando, el Espíritu Santo sigue moviéndose en el mundo hasta que un día se complete la misión de Dios. Quiero decirte algo para animarte y emocionarte. Todavía estamos viviendo en el libro de los Hechos. Dios todavía se mueve por su Espíritu. Dios todavía trae gente para salvación. Dios todavía establece discípulos. Dios planta iglesias. Llegamos a estar en la historia. Yo quiero decirte, no solo leas Hechos, no solo aprendas de Hechos, pero quiero animarte a que mientras aprendemos tú experimentes el libro de los Hechos. Cuando ahora que empezamos nuevamente esta serie del libro de los Hechos, creo que sería muy bueno, como decía al principio, hacer un top 10, hacer una lista de las 10 primeras cosas que hemos aprendido hasta ahora, desde el capítulo 1 hasta el 17. Y sabes, fácilmente podríamos escoger 30 eventos principales, pero la hemos reducido a 10, al top 10 del libro de los Hechos, de los primeros 17 capítulos. Lo primero y más importante que vemos es que esta misión, en primer lugar, no es nuestra, es de Dios. Si nosotros podemos ver hombres y mujeres en misión con el Señor, pero sabes, amado hermano, es su misión. Y queremos empezar con ese primer del top 10. El punto 1 es su misión. Hechos capítulo 1, de los versículos 3 al 4 y 8 al 9. La Biblia dice, se presentó vivo ante ellos después de padecer muchos sufrimientos y después de muchas pruebas indubitables, apareciéndose ante ellos durante 40 días y hablando sobre el reino de Dios. Y mientras estaba con ellos les ordenó que no pasaran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual Él les dijo, escuchaste de mí. Y sabes, pues Juan había bautizado con agua, pero ustedes pronto serán bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después. También dice la Biblia, ahora recibiréis poder,
cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando dijo estas cosas, dice el versículo 9, mientras ellos miraban, fue alzado al cielo y una nube le sacó de su vista. Antes de que Jesús dijera esto, Él lo había dicho en Marcos 16. Él había dicho, yo construiré mi iglesia y ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Recuerda, amado hermano, esta es la iglesia de Jesús y es su misión. Y nosotros solo tenemos que obedecerla y seguirla. Recuerda, amado hermano, la gran comisión en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado. Aquí Jesús le dice a los discípulos que vayan, que esperen a que el Espíritu Santo venga en poder, y después de eso todos tendrían la capacidad a través del Espíritu Santo de ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Vemos esta lista progresiva de menos a más. Esto fue lo último que Jesús le dijo a la iglesia, pero es muy importante que recalquemos que tendrían el poder, que sería a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, es su misión, amado hermano. A través de los hechos vemos milagro tras milagro que prueba y apoya y nos muestra que es la misión de Jesús. El nombre completo del libro de los Hechos se llama Los Hechos del Espíritu Santo. Entonces, la segunda cosa que podemos ver aquí, el segundo evento de nuestro top 10, es Pentecostés. Después de entender la misión de Jesús y entender que es su misión y que tenemos el poder a través del Espíritu Santo, nuestro segundo punto del top 10 es el día de Pentecostés, Hechos 2, 1 al 3. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un solo lugar. Y de repente vino del cielo un sonido como un poderoso viento que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego a cada uno de ellos. Sabes, amado hermano, Jesús cumplió su palabra. Él envió al Espíritu. Este fuego representa la especial relación de la presencia de Dios en cada creyente. Cada creyente es enviado en misión. Cada creyente tiene el Espíritu Santo que representa ese fuego. El Espíritu capacitará a los creyentes para que sean sus testigos para su misión. Luego ellos comienzan a hablar milagrosamente en otros idiomas que todos los que estaban en esa sala podían entender, como lo dice ahí al final del capítulo. Entonces, el segundo evento que vemos ahí de importancia en el libro de los Hechos es el día de Pentecostés. El tercer evento en nuestro top 10 es que a través de ese evento Jesús revierte la maldición. Hechos 2, 4 al 8. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba. Ahora, dice la Biblia, habían habitantes de Jerusalén, judíos, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Y ante este estruendo, ante este sonido, la multitud se unió y quedaron perplejos porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Y ellos estaban asombrados y estaban atónitos y estaban con la boca abierta literalmente diciendo, ¿no son estos que hablan galileos? Dice el versículo 7, ¿y cómo es? Dice el versículo 8, que les escuchamos cada uno de nosotros hablar en la lengua de nuestros padres, en la lengua en que hemos nacido. Llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu. Estas lenguas de fuego representan esos idiomas que ellos hablaban. Sabes, los idiomas son reales y daban el primer mensaje de salvación en cada lenguaje representado. ¿Qué nos dice eso, amados hermanos, acerca de que Dios quiere alcanzar al mundo con el Evangelio? Sabes, nos dice muchas cosas preciosas, pero nos muestra que desde el principio, amados hermanos, su iglesia es una iglesia multicultural. ¿Sabes? ¿Y por qué decimos que estaba regresando la maldición? Porque en Babel, en Génesis 11, Dios confunde los idiomas y Dios los envía, Dios los esparce, pero
ellos van confundidos y cada uno se divide. Ahora en Pentecostés Dios revierte esa maldición. Él dice, habrán muchos idiomas, pero ahora te voy a ayudar a entender y podrás centrarte en mi nombre y serás enviado de nuevo, pero esta vez con la misión de hacer famoso mi nombre. Ya no van a hablar diferentes idiomas y van a separarse sin ningún plan específico. Ahora su plan, su tarea es hacer famoso mi nombre en toda la tierra, y por eso les voy a dar esta capacidad especial de hablar diferentes idiomas. El cuarto punto del top 10 es la iglesia. La iglesia ya existía en forma de un grupo de creyentes conectados uno a otro antes de Pentecostés. Ellos ya funcionaban, tenían un tesorero, hacían todas las cosas que hace una iglesia, pero ahora vemos que toma forma de un movimiento. Pedro comienza predicando con valentía en Pentecostés, y eso lo tenemos en Hechos 2, 37 al 38 y 41 al 47. Dice la Biblia, cuando oyeron esto, fueron compungidos en su corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu se mueve de una forma increíble y 3,000 personas siguen a Jesús en el bautismo ese día, y la iglesia despega con una gran explosión de personas. Lucas nos muestra la belleza del diseño de Dios en la iglesia en el capítulo 2 de Hechos. Dice ahí, entonces los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se agregaron 3,000 personas. El 42 dice, y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. Y con mucho asombro vino sobre cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos quienes creían estaban juntos, unánimes, y tenían todas las cosas en común, y vendían sus posesiones y pertenencias y distribuían las ganancias entre todos, como cualquiera, para darlas a cualquiera que tuviera necesidad. Y día a día, asistiendo al templo juntos, partían el pan en sus casas con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bello mensaje para nosotros hoy en día, cuando existe tanta división. Aquellos que estaban siendo salvados se unían y trabajaban en una unidad preciosa. La misión de la iglesia de Jesús en Hechos 4 también nos muestra que ellos se cuidaban unos a otros. Y déjame decirte, tenemos el privilegio de ser parte de esta familia y aprender y apoyarnos. ¿De qué se trata la iglesia de Jesús? Desde Pentecostés. Y junto con los discípulos, la iglesia ha estado regresando a este modelo original para dirección y visión, y avanzando en la obra que Jesús les encomendó. Tenemos que regresar a ver la visión de Jesús que Él nos dio en Hechos capítulo 1, 2, y tenemos que avanzar también en la obra que Él nos ha dado. El quinto punto de nuestro top 10 de Hechos es persecución. Aquí está la muerte de Esteban y está la dispersión, y eso lo encontramos en Hechos 8, del 1 al 4. En la Biblia dice que surgió ese día una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos estaban dispersos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Versículo 2 dice, hombres devotos enterraron a Esteban e hicieron gran lamento sobre él. Pero Saulo, él aún estaba acechando la iglesia, y él iba de casa en casa arrastrando hombres y mujeres y los entregaba a prisiones. El versículo 4 dice, ahora los que estaban dispersos iban predicando la palabra. Oh, amado hermano, ¿puedes imaginarte el caos y el miedo de tener que huir por tu vida por causa del evangelio? En nuestros días de virus y de tantas cosas que suceden, para muchos no es extraño el que tengamos que tener cuidado de nuestras vidas. Pero estos creyentes subían de Jerusalén con miedo, pero llevaban consigo el evangelio de Jesús y iban predicando donde quiera que ellos iban. En este momento, amados hermanos, se cumple la profecía de Jesús acerca del poder del Espíritu Santo que Él da en Hechos capítulo 1. Dice, y yo les daré poder, ¿para qué?
para que sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, amado hermano, Dios usa situaciones horribles para su gloria, propósito y misión. Cuando a veces suceden cosas inimaginables para nosotros, Dios tiene el control de todo. Él usa lo quebrantado de estos días para hacer que los creyentes tomen valentía en el mensaje de Jesús al mundo. Amado hermano, que este caos sea un catalizador para el evangelio de Jesús. En este tiempo ha ocurrido varias cosas con los creyentes, ¿sabes? Y lo hemos visto en muchas iglesias. Y mientras conversamos con otros pastores, nos hemos dado cuenta que en esta época, y yo creo que lo decía la semana pasada en nuestro video anterior, los que eran espirituales se han vuelto más espirituales. Los que estaban a medias se han vuelto más fríos. Y te recuerdas el mensaje a la última iglesia. Él decía, si no eres, mejor que fueras frío o que fueras caliente, pero porque eres tibio, me duele el estómago por ti. Entonces, amado hermano, muchas personas han puesto muchas excusas ahora. Han puesto muchas excusas, amados hermanos, para no buscar de Dios. ¿Sabes? Ahora es tan fácil darle clic al teléfono, darle clic al iPad, darle clic a la computadora, buscar el servicio en la televisión, en YouTube o en Facebook. Casi la mayoría de personas tiene Smart TVs. Casi la mayoría de personas tiene o Roku o algún otro o Amazon Stick o algo donde ven Netflix, ¿verdad? Y déjame decirte que tú puedes buscar ahí YouTube, tú puedes buscar ahí Facebook. Sí, tú puedes bajar una aplicación en tu tele para que puedas ver los programas y las predicaciones y las bendiciones del Señor. Y quiero decirte que muchas personas dicen, no, es que miren, el teléfono no me gusta. Pero, amados hermanos, lo que tenemos que hacer es quitarnos las excusas y empezar a hacer lo que podamos para buscar del Señor. Estos cristianos primitivos no se podían quejar. Ellos hacían lo que podían por la causa de Cristo. Y, amados hermanos, tú y yo tenemos que hacer lo que podamos por la causa de Cristo también. Entonces vemos aquí que ocurre también la conversión de Saulo a Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 9. Dice la Biblia en Hechos 9, pero aún Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Y aún él le pide cartas a las sinagogas de Damasco, de modo que si él encontrara a alguien que perteneciera a los del camino, así se llama nuestra iglesia en Guatemala, hombres o mujeres podrían llevarlos a Jerusalén. Ahora, mientras él iba de camino a Damasco, de repente vino una luz del cielo que brillaba a su alrededor. Y al caer del suelo oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra a esta ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es bien interesante que Pablo había tenido siempre el control de su vida. Pero con Jesús ahora pasó a alguien que se le iba a decir lo que él tenía que hacer. Pablo había sido el creyente supuestamente perseguidor y ahora estaba cegado y humillado. Dios quería usar a Pablo tremendamente para su gloria. Y por eso es que Dios le dice a Ananías esto. Pero el Señor le dice en el versículo 15, ve, porque Él es un instrumento mío escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto Él debe sufrir por causa de mi nombre. Oh, amados hermanos, claro que entendemos que Ananías tenía miedo porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo pasa entonces de ser un perseguidor a un predicador perseguido del evangelio de Jesús. Pablo comienza a predicar que Jesús era el Mesías inmediatamente después de convertido. Y déjame decirte que durante los próximos 35 años, Dios le usa para ayudar a establecer y organizar la iglesia primitiva. Y Pablo escribe 13 libros del Nuevo Testamento. Nuestro punto 7 es Pedro y el hombre gentil. Durante los primeros 10 años, más o menos del Evangelio, el Evangelio fue proclamado a los judíos. Ellos fueron los primeros en escuchar. Pero luego Dios derribó ese muro divisorio y ofreció a los gentiles la misma salvación y gracia.
Pedro, que no quería hablarle a nadie que no fuera judío, tiene una visión que le muestra que lo que una vez fue sagrado de la ley judía, ahora es aceptable. No solo en comidas, no solo en tradiciones, sino en el amor de Dios por los no judíos. Justo después de la visión de Pedro, un soldado romano toca la puerta e invita a Pedro a la casa de Cornelio para que les comparta acerca de Jesús. Y en Hechos 10, amado hermano, en el versículo 44 al 48 leemos: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ya mientras él estaba en casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. ¡Qué increíble! Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amados hermanos, qué bello momento en el cual Jesús extiende el mensaje a otras personas que no eran judíos. Entonces en el 47 dice, Pedro responde: ¿puede acaso alguno impedir? ¿Qué tiene que hacer para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Entonces en el 48 él mandó a bautizarles en el nombre de Jesús y le rogaban que se quedase por algunos días. Amado hermano, Pedro no puede negar que Dios ama a todas las personas. Y él dice: en verdad entiendo que Dios no muestra parcialidad, que Dios no hace acepción de personas. Entonces, podemos ver esto aquí tan importante. Y esto nos mueve y entramos ya a la tercera sección del libro de los Hechos. Y comienza mostrándonos cómo el Evangelio pasa de un mundo gentil, de un mundo judío a un mundo gentil. Una parte muy importante que vemos aquí también es la iglesia de Antioquía. Y nuestro punto número 8, amados hermanos, es la iglesia de Antioquía y este viaje misionero multicultural. Y lo tenemos en Hechos 11, del 19 al 26. Dice la Biblia: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando murió Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaban la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había alguno de ellos, me encanta este versículo y es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía también le hablaron la palabra a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permaneciesen en el Señor. El versículo 24 dice: porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es una pregunta de parvulitos cristianos. ¿Dónde se les llamó por primera vez cristianos a los cristianos, o se les llamaba a los del camino o a los seguidores de Jesús? En Antioquía, por unos de Chipre y de Cirene, unos que ni eran judíos, pero que le hablaron la palabra a los griegos. Y ahí comenzó la iglesia más grande del Nuevo Testamento. La iglesia de Antioquía se calcula, amados hermanos, que era una mega iglesia y fue mucho más grande que la iglesia de Jerusalén, que fue empezada por los discípulos. Cuando era la persecución y estos hombres se dispersaban, ellos iban predicando el evangelio a los gentiles. Bernabé es enviado desde la iglesia de Jerusalén para pastorear y establecerlos en la fe. Él llama a Pablo que venga a ayudarles, y ellos se siguen ahí por un año discipulando y se convierte en un centro misionero, Antioquía. La iglesia crece enormemente, fue una iglesia multicultural. Y en Hechos 13 nos dice que los ancianos de esta iglesia, fíjate, eran 2 africanos, 2 de Medio Oriente y 1 romano. Los primeros ancianos de la iglesia de Antioquía, de esta mega iglesia multicultural bíblica, eran 2 africanos, 2 de Medio Oriente y 1 romano. Ellos adoraban y buscaban al Señor juntos, estaban orando cuando el Espíritu les dijo que enviaran a Saulo y a Bernabé en obra misionera. Los gentiles están llegando a la fe, siendo discipulados.
La iglesia no solo es judía, pero multicultural, y Dios envía líderes en misión. El punto 9, amados hermanos, es el consejo o el concilio de Jerusalén. En el capítulo 15 vemos una gran controversia en la iglesia. Los judíos religiosos habían comenzado rumores que decían que no podía ser salvo a menos que estuviera circuncidado y siguiera la ley judía. Esto provoca una gran reunión de todos los apóstoles en Jerusalén. Saulo y Bernabé también vienen y hablan sobre la gracia de Dios, sobre las obras. Y en Hechos 15, de los capítulos, de los versículos 1 al 11, dice la palabra del Señor. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén con los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, pasaron por Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros, y les mandaban que guardaran la ley. Aquí entonces es donde está el concilio de Jerusalén. Y en el versículo 6 dice: los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dice Pablo. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor, dice el apóstol, de la misma manera que ellos también lo son. El apóstol está de acuerdo, y gracias a Dios la gracia gana con las obras. ¿Sabe? Santiago también lo dice. Las obras nunca van a vencer a la gracia de Dios. La gracia ganó sobre la religión y sobre la tradición. La salvación es por gracia sola, a través de la fe solamente en Cristo, solamente en Él. Pablo continúa luchando contra estos mismos fariseos en Galacia, pero la gracia gana. La gracia siempre gana. Y el punto 10, para ir terminando, el choque de culturas en Hechos 16 y 17. Desde aquí vemos un enfoque en el fortalecimiento de las iglesias que se han iniciado. Vemos a Pablo y a Bernabé divididos, formando equipos misioneros. Y Dios usa un conflicto que ellos tienen y un quebrantamiento para su gloria y su honra. En el capítulo 16 vemos la introducción de Timoteo, de Silas y Lucas, y el evangelio yendo a Europa. Es predicado en Macedonia, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Atenas. Vemos a Pablo y a su equipo predicar en sinagogas, establecer comunidades de creyentes que se convierten en iglesias. Ellos nombran ancianos, capacitan nuevos misioneros y continúan conectándose con estas iglesias que ellos plantaban, fortaleciéndolas en el evangelio. Los vemos a veces golpeados, encarcelados, cuando huyen de ciudades, escapan de problemas, y cuando tienen oportunidad siguen predicando el evangelio, y siempre lo hacen contextualmente. Nuestro último mensaje el verano pasado hablaba acerca de Pablo predicando en el Areópago, el centro de la filosofía en Atenas, y Pablo muy sagazmente usa uno de sus propios ídolos y filosofía para presentarles al Dios que ellos no conocían, al Dios no conocido, y los desafía a arrepentirse por sus pecados. Varias personas llegaron a conocer a Cristo y aprendimos una invaluable lección sobre contextualización de la obra misionera en la comunicación del evangelio en la misión de Cristo. Este ha sido un resumen sobre el libro de los Hechos hasta ahora, hasta el capítulo 17, para comenzar nuestra serie. Pero también, sabes, nos recuerda algunas cosas importantes, quiero recalcarte. La misión de Dios es su misión. Él puede y hará milagros y lo imposible, pero Él quiere usarte a ti para avanzar en el evangelio de Jesús. Lo hemos visto hacerlo y lo volverá a hacer. El Espíritu Santo está con nosotros y nos capacita para ser sus testigos. No hay excusas. Hechos no ha terminado. Tenemos mucho trabajo por hacer. Hasta que todo el mundo escuche del evangelio de Cristo,
La iglesia, amado hermano, es el diseño de Dios y necesitamos trabajar para volver a lo simple y auténtico de la iglesia del libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando estamos en la misión de Cristo, siguiendo a Cristo, vamos a enfrentar persecución, pero Dios puede salvarnos aun cuando somos perseguidos. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia multicultural en misión para el mundo. Dios, amados hermanos, Él ha creado las razas, los colores, los idiomas, pero su iglesia desde el principio era una iglesia variada. Y Él en su corazón está eso. Y mientras estamos en medio de pandemias y en medio de protestas, solamente Juan capítulo 17 dice que hasta que estemos unidos, entonces el mundo va a creer en Jesús. Yo quiero decirte, amado hermano, en esta pronta pero importante resumen del libro de los Hechos, que Jesús desea, amado hermano, que tú seas parte de su iglesia. No hay nada peor que una persona que no tiene familia. Y no hay nada más triste que un creyente que no tiene familia espiritual. Si tú tal vez todavía no asistes a alguna iglesia, yo te animo a que seas fiel en las grabaciones, a que tú veas nuestras grabaciones y otras, a que tú te suscribas. Pero sé fiel, amado hermano. No te enfríes, no dejes que nada te interrumpa hacer esto. Si ya tú te has animado a empezar a ir a servicios, como en el caso de nuestra iglesia, ya comenzamos a tener servicios en inglés los domingos, tenemos una reunión de oración los miércoles muy preciosa, donde guardamos la distancia, nos echamos desinfectante en las manos. Pero sabes, amado hermano, más que ese desinfectante en las manos, Dios quiere que tú desinfectes tu corazón. Porque ese desinfectante va a matar el pecado. Y ese desinfectante es la sangre de Cristo. Si tú no tienes una familia espiritual, yo quiero animarte a que tú te acerques a la iglesia. Puedes buscar nuestra información en nuestro sitio web en www.misioneshispanas.com. Mi nombre es Elvis García. Puedes buscar nuestra página en YouTube también. Gracias por estar con nosotros y después de este resumen, la próxima semana vamos a seguir aprendiendo acerca de esta interesantísima historia emocionante de la iglesia del libro de los Hechos. Gracias por estar con nosotros.